Hoy tenemos el testimonio, un testimonio realmente impactante y maravilloso de una mujer ecuatoriana de nombre Aurora, que nos cuenta el testimonio que vivió gracias a la trascendencia, a lo que llamamos nosotros humanamente la muerte de uno de sus hijos a una edad muy temprana, pero vivió una experiencia que es maravillosa. Para algunas personas increíble, para algunas personas inaceptable, dependiendo de su nivel de conciencia, pero en mi concepto, en mi humilde concepto, una experiencia que vale la pena que ustedes escuchen y que vale la pena que a través de su experiencia podamos todos reflexionar. Así que, Aurora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para empezar, tenía un hijo, o tengo un hijo que tenía 13 añitos ya para cumplir 14 años y lamentablemente mi hijo enfermó de cáncer, así de un rato a otro. En la escuela recibió un balonazo y causa ese balonazo le fuimos a hacer ver a mi hijo y resulta que tenía cáncer. Antes de eso no sabíamos que mi hijo tenía cáncer. Y bueno, fueron días muy difíciles. Mi hijo duró más o menos unos 45 días con esa enfermedad a partir de lo que nos dimos cuenta. Y en esos días fueron muy difíciles, muy difíciles. Fueron los días más angustiantes que una madre puede tener. Yo, digamos que me molesté, no, me enojé mucho con el mundo entero. No quería saber nada de nadie, ni de mi familia, ni de nadie. Porque para cuando mi hijo estaba enfermo, pues mi familia incluso me había abandonado. O sea, no tuve el apoyo que yo necesitaba para poder estar más con mi hijo. Entonces, o sea, ya la muerte de mi hijo era el final de todo para mí. Dije, se terminó todo. Fueron 8 días que yo lloraba y no quería saber nada, ni comer. Prácticamente me obligaban a comer y los únicos momentos que no lloraba era cuando estaba dormida. Lloraba y dormía. Tenía una bebé de meses, ella era la que me daba como el valor de levantarme, porque sentía que ella era la única que me necesitaba y no podía vivir sin mí, porque yo estaba muy mal, tenía demasiado dolor. También tenía la conciencia de que nadie me podía ayudar. No existía nadie, nada que me pueda sanar, porque era un dolor de mi alma, de mi corazón. Entonces, pese a todo, que aunque yo estaba enojada con Dios y yo era consciente de que solo Dios me podía ayudar con eso. Y entonces, a los 8 días, como eso de las 11 de la mañana, tenía un dolor terrible, que ya no soportaba, quería morir, ya no quería vivir así. Entonces me encerré en el cuarto donde dormía mi hijo y me puse de rodillas, me sinceré con Dios. Le dije, Padre, tú sabes que yo te amo, pero ahora estoy enojada contigo, porque tú me hiciste una promesa. Tú me dijiste que me ibas a demostrar que eres mi Dios de imposibles y que mis ojos lo van a ver. ¿Qué es lo que he visto? Lo que vi es que mi hijo murió. Entonces, no entiendo. ¿Qué era? ¿De qué manifestación me hablabas? ¿De qué milagro? ¿Qué es imposible ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y yo le hablaba todo lo que había en mi corazón, todo lo que sentía en ese momento. Claro. Entonces, cuando de pronto el techo de mi casa desapareció, así literal, desapareció. Y vi a un gigante, a un rey muy grande. Era un rey, porque estaba puesto el manto de un rey, así como la antigüedad, lo que nos indican, los filos dorados, la manga dorada, aquí tenía blanco, acá pues una capa de rey, y no le vi la cara al rey, pero sí logré ver algo del cabello del rey. Y ahí estaba mi hijo con el rey. La mano de ese rey medía más o menos unos 5 metros, porque mi hijo... el rey lo tenía así con la mano y mi hijo estaba a la mitad de la mano y mi hijo era alto. Entonces, por eso puedo decir que más o menos medía unos 5 metros aquella mano. Y no me habló ni una sola palabra y yo también me quedé así. O sea, no se tiene palabras, no puedo reaccionar. O sea, yo me quedé así.
Y entonces él telepáticamente me dice, yo soy tu Dios y tu hijo no está muerto. Y míralo. Y sí, yo lo miré a mi hijo, estaba vestido de blanco. Mi hijo por las quimioterapias murió sin cabello, tenía cabello. Mi hijo tenía los ojos preciosos acá. Allá eran más preciosos. O sea, era como que estaba aquí y estaba allá a la vez. O sea, claro, estaba tan cerca y tan lejos de ellos. Pero yo pude mirar todo eso. Mi hijo, su sonrisa, los dientes blanquísimos, la piel de mi hijo era precioso. O sea, en la palabra dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando vi a mi hijo, pero para mí, o sea, dejé de mirar a mi hijo, lo vi rapidito, pero yo, mi vista era al Rey. Es maravilloso, maravilloso, es algo impresionante, indescriptible, no se puede realmente, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Claro. Explicarlo. ¿Cómo explicar toda aquella emoción que se siente? O sea, ¿en cuánto tiempo cree usted que duró ese encuentro? Ese encuentro fue rapidísimo, tal vez unos 5 minutos, tal vez, pero en esos 5 minutos me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó lo que sintió mi hijo, lo que nosotros sentimos cuando vamos a morir. O sea, me enseñó todo lo que mi hijo pasó durante el trance de la muerte. Entonces, yo no morí nunca, estaba muy consciente, pero yo sentí que estaba dentro del agua. O sea, eso era lo que sintió mi hijo, como estar dentro del agua. Es más o menos la sensación cuando uno se muere. Sí. Cuando uno está en ese trance, es lo que me enseñó cómo se sentía, cómo sintió mi hijo. Entonces, esa sensación es como cuando uno se está dentro del agua. Como está ahogando, como si estuviera ahogando. Ajá, y se nada por salir rápido, la desesperación por salir rápido, pero cuando sales arriba, respiras y te sientes tan bien. Entonces, así es cuando se mueren, salen del cuerpo y se sienten muy bien. Y mi hijo, o sea, lo que sintió mi hijo, como le digo, Dios me hizo sentir lo que sintió mi hijo, y mi hijo llegó al otro lado cuando murió y él respiró y dijo, gracias Dios, por fin estoy vivo. No, la muerte es el despertar. Gracias totalmente Dios porque por ti estoy vivo. Completamente estoy vivo. Y se siente tan bien, tan libre. Yo digo, es como salir de una cárcel. Nuestro cuerpo carnal es como una cárcel. Cuando la muerte llega a este cuerpo, es libertad, paz, amor. O sea, es maravilloso. O al menos donde está mi hijo, es maravilloso. Entonces, eso fue lo que me enseñó Dios. Que mi hijo, o sea, me permitió respirar el aire que hay allá también. Es un aire delicioso, dulce, fresco, suave, es maravilloso, respiré ese aire. Me permitió sentir, como le digo, lo que está mi hijo se siente tan amado, tan protegido, y él dice, aquí nadie nos va a hacer daño, nos sentimos a salvo, nos sentimos protegidos y nos sentimos amados. Eso es lo que sintió mi hijo y lo que me permitió Dios sentir a mí. ¿Cómo está mi hijo ahora? Mi hijo está muy feliz. Me enseñó también que allá no existe el tiempo de acá no es nuestro tiempo. Allá, eso les explicaba que acá pueden pasar 80 años y allá tal vez unos 8 minutos, ese es rapidito. ¿En qué cambió su vida? Porque es que antes del suceso de su hijo o después de ese encuentro, ¿qué siente usted que pasó en su vida? ¿En qué creció? ¿En qué avanzó? Mucha paz espiritual, mucha paz, y he perdido el miedo, porque antes era una vida de miedo, tenía mucho miedo que se mueran mis hijos, yo siempre pedía a Dios por mis hijos, que no les vaya a pasar nada. Mucha paz, he perdido el miedo y ahora sé que todo tiene una razón de ser. No todo lo que es malo, no todo lo que vemos es malo, no todo lo que vemos que es malo, y no todo lo que vemos que es bueno. ¿Sí? Hay cosas, como yo les decía, hay cosas que nosotros sí sufrimos acá, muchas cosas, pero justamente esas cositas nos están llevando al camino correcto, ¿sí? Nos están ayudando a llegar a esa vida maravillosa. O sea, el miedo a la muerte desapareció de su vida.
Inmediatamente pasó el suceso, esos 5 minutos, su dolor desapareció, su sufrimiento desapareció. Dios me restauró totalmente, un toque con Dios me restauró totalmente el corazón. Yo salí del cuarto donde estaba y voy donde mi marido y le digo a mi marido feliz, pero o sea, del llanto a la sonrisa, a la alegría. Le digo, Andrés, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo y sé dónde está mi hijo. Mi hijo está en un lugar maravilloso y él está mucho mejor que cualquiera en esta tierra, muchísimo mejor. Es maravilloso realmente. ¿Qué cara le hizo su esposo cuando usted le dice eso? Él me dijo, si ves, entonces ya no llores, estate tranquila, ya no sufras más. Le digo, sí, ya no voy a sufrir. Y después de eso yo era como tan feliz, pero tan feliz que muchos pensaban que estaba loca, porque yo empecé a hablarles a mi familia, gente que encontraba y les digo, la muerte no existe, la muerte es un despertar. Ellos viven en otro lado, mucho mejor que nosotros, están más conscientes que nosotros. Nosotros tal vez estamos medios dormidos acá, pero allá es conciencia total, conciencia absoluta. Ellos saben todo. O sea, es maravilloso. La verdad es que no hay que tener miedo a la muerte. Allá es superior, o sea, una vida maravillosa, tan hermosa. O sea, es superior a la vida que tenemos acá. Después de aquello, después de conocer todo eso, o sea, cambió totalmente las cosas. O sea, yo decía, ¿cómo voy a ser feliz yo en esta tierra? Imposible, por más que me vinieras. Yo le decía a Dios eso, le decía, Padre, por más que vinieras y me dijeras que me vas a poner en la mansión más lujosa, imposible que yo pueda ser tan feliz. Yo quiero irme contigo, llévame, sácame de aquí. Yo le rogaba a Dios, por favor, llévame, sácame de aquí, llévame con mis hijos. O sea, yo quería morirme, pero no, antes quería morirme por el dolor, por la muerte de mi hijo. Después cambié a que quería morirme porque yo quiero ir a gozar de esa vida maravillosa que hay allá. Voy a hacer una pregunta. Llega a mi mente y me dice, pregúntele esto, Aurora. Y esa pregunta, pues, yo sé que no es fácil. Primera vez en mi vida que voy a preguntar algo como lo que le voy a preguntar ahora. Después de tanto gozo que usted sintió luego de que vive esa experiencia, si perdiera otro ser querido, ¿cómo cree que sería su reacción? Ahora es más, lo tomo con mucha calma y digo, bueno, he perdido seres queridos, no mis hijos, pero otros seres y digo, ya están libres, ya son libres, ya están bien. Nada, o sea, su creencia... La creencia, porque es que me gusta mucho tocar este tema, Aurora, porque lo que a nosotros nos hace sufrir son las creencias que nosotros tenemos. Cuando una mamá dice, mi hijo murió, siente que su hijo desapareció. Pero ¿qué sucede cuando una mamá se entera de que su hijo no ha muerto? Porque la muerte no existe y cambia la creencia. Y pasamos de una creencia de que la muerte es el fin a la creencia de la muerte es el inicio. Ahí hay un cambio supremamente grande que nos permite a nosotros liberarnos del dolor. Buena pregunta, porque a mí me pasó eso. Yo, o sea, como nos enseñan que al otro lado hay demonios y esto, aquello, lo otro, y la oscuridad y no pueden pasar y están solos y sufren y tantas cosas que se dicen. Yo sí, eso es lo que yo me imaginaba, que mi hijo estaría en otro lado, sufriendo, escondiéndose de aquellos seres, estaba muy mal. Yo sí tenía esa creencia y yo era desesperante, mi hijo está solo, o sea, a veces yo decía, me quiero morir para ir, o sea, yo me sentía tan poderosa que quería ir a luchar contra esos seres y proteger a mi hijo. Pero a partir de esta experiencia, pues no, me enseñó Dios que bien, inmediatamente mi hijo estuvo allá, a salvo, a un paso, o sea, él terminó de morir y él se sintió bien. Y como dijo, las palabras de él, por fin estoy vivo, estoy a salvo, y le dijo, gracias Dios. Aurora, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por compartir su experiencia. Pues quedan muchos aprendizajes. Gracias a usted por permitirnos conocer esa historia de su vida, que indudablemente esto lo van a ver miles de personas y también van a recibir el mensaje que
que el Jefe Supremo a través suyo nos manda a todos nosotros. Aprendan a vivir, que la verdadera vida empieza aquí, no aquí abajo. Sí. Quisiera decirles a todas las madres que han perdido a sus hijos y piensan que no los van a volver a ver, sí los van a volver a ver. También que hagan de cuenta que están en las vacaciones más maravillosas de su vida y alguna vez, mejor dicho, todos nosotros nos vamos a volver a encontrar. Allá están rodeados de muchísimo amor, un amor muy, muy superior al que conocemos aquí, el amor de Dios. Ellos se sienten muy felices, están muy bien y ellos ya no sufren. O al menos mi hijo, lo que me enseñó Dios, mi hijo no sufre, él es muy feliz y sí, a veces lo recuerdo, a veces pienso en él, pero sería egoísta decir te necesito aquí, o sea, no podría decir eso, o sea, mi hijo está tan bien allá, que cómo yo voy a querer tenerlo acá si él está tan bien allá. Entonces yo tranquila, en paz, como ahora les enseño a mis hijos, cuando yo me muera, cuando llegue ese momento, no sufran, no lloran, porque yo no me voy a morir, yo me voy a otro lugar y luego todos nos vamos a encontrar. Me voy de viaje y un día ustedes me van a seguir en ese viaje. Un abrazo para usted, para su familia. Muchísimas gracias por habernos permitido este espacio. Mil gracias. Igualmente, gracias a usted y pues algún rato ojalá podamos seguir conversando un poco más sobre el tema, porque hay mucho que contar todavía.